Hace 2 semanas ya tuvimos la oportunidad de conceptualizar. La semana anterior rescatamos los aspectos positivos y negativos de experiencias vividas, ¿no? Citamos algunos de los casos. Pero ahora es importante, ya descubrimos dónde está el foco del problema, vamos con la receta. Para ello, señoras y señores, docente del Quito Metropolitano, el doctor Fabián Guzmán. Fuerte el aplauso, por favor, lo recibimos. Hola, muy buenas noches, gracias por la presentación. Vamos a hablar ahora de un tema muy especial que es ya el aspecto positivo de las estrategias para mejorar el servicio al cliente. Aquí tenemos que partir de algo fundamental. La noticia que dimos hace un momento con respecto a que un chofer agredió a un pasajero porque éste le solicitaba que bajara la velocidad del vehículo, y lo cual le reaccionó de una manera muy mal educada, muy vulgar, muy patán, agrediéndole al pasajero. Pues en ese sentido ya vamos a analizar. En primer lugar, vamos a referirnos a la educación. Un pilar fundamental de un servicio bueno en cuanto a lo que se refiere a una atención o un servicio de calidad hacia el cliente es la educación. Y en la educación no me estoy refiriendo hacia la instrucción formal, académica, que una persona puede tener. Me refiero a esa educación que tiene como conceptos básicos los valores. Algo que si bien se debe aprender en la escolaridad, en la escuela, en el colegio, en la universidad, pues sencillamente es algo que se debe demostrar día a día, qué es lo que tiene esa persona al interior que tiene que brindar un servicio. Yo estoy seguro que este chofer de este bus debe ser una persona, en primer lugar, inculta, ni siquiera con una formación académica mínima. ¿Para qué? Para que pueda reaccionar de esa manera. Y la segunda es que tenemos que analizar la educación desde el punto de vista de la salud. Y la salud me estoy refiriendo no solamente a la parte médica, a que si tienes una enfermedad de gripe o cualquier otra situación, sino que entendiéndose como salud, esa salud psicológica, la salud física, la salud emocional. ¿Cómo estás en esos aspectos? De seguro esta persona que agredió a su pasajero debe tener problemas posiblemente de índole psicológico. Problemas que traiga desde su niñez. ¿Para qué? Para que el momento que se pone detrás de un volante y que alguien le reclame porque tiene que cumplir con ciertas normas y que de seguro iba a exceso de velocidad, y un pasajero le dice, mira, ¿sabes qué? Baja la velocidad o baje la velocidad o como le trate. Y este ciudadano lo que hace es levantarse y agredirlo. Imagínate lo que es. ¿Cómo está su salud psicológica? ¿Cómo está su salud emocional? ¿Qué problemas tiene detrás de esto? Problemas emocionales, de la familia, de él, problemas laborales, posiblemente fue un improvisado detrás del volante. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo con el servicio al cliente. Para prestar un servicio de calidad, en primer lugar tenemos que estar bien educados. Y no solamente es la cuestión de capacitación, porque se puede capacitar a una persona en atención al cliente, pero es muy diferente cómo lo atiende. Aquí va un ejemplo, y espero ser muy elocuente y expresar bien por radio lo que estamos haciendo posiblemente en físico. Tú llegas a un local y te dicen, buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué le podemos servir? Tenga la gentileza, venga, acérquese, tome asiento. Venga, acompáñeme. ¿Cuántas personas vienen con usted? 2, 3 personas. Ya le vamos a buscar un puesto, ya le vamos a buscar una mesa. ¿O qué tipo de calzado usted busca? ¿Qué es lo que requiere? Es decir, es la forma amable. Pero qué diferente es cuando tú entras a un local. Buenas tardes. Sí. ¿Qué le podemos ayudar? ¿Qué desea? Bravísimos.
Ni siquiera Y eso que este momento estoy hablando por la radio. Y de pronto se nota, y eso es lo que yo decía, quiero ver qué tan elocuente soy entre una forma de atender y la otra forma de atender, que hablando por radio se puede escuchar diferente, pero cuando tú estás presente y te atienden, no solamente es la cuestión de la palabra, del tono, la expresión, sino que ahí también hay que aplicar lo que se llama la programación neurolingüística. ¿Cómo tú te presentas? ¿Cómo está tu rostro? ¿Cómo está tu cara? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿De qué manera tú te expresas? ¿De qué manera tú expresas todo lo que quieres, no solamente con la voz, con la mirada? La mirada en la atención al cliente dice mucho. Si tú esquivas la mirada a una persona cuando le estás atendiendo, es una señal de que sencillamente no te pones en empatía con el cliente. No le interesa, y te importa muy poco, no le interesa, ¿sí? Okay. Le importa muy poco a qué viene, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Es la mirada, la gesticulación de las manos, el cómo manejas tú las manos, mucho tiene que ver. Si tú levantas las manos más allá de tu hombro el rato que estás atendiendo a un cliente, es señal de agresión. Pero si tú igual tienes las manos hecho puño cuando tú le estás atendiendo a un cliente, también es señal de agresión. Es cómo está tu cuerpo. Tú te pones de frente, tal vez de manera encorvada, agachada, dice mucho de cómo tú estás atendiendo. Entonces, en ese sentido, la educación formal va de la mano también con la educación informal, ¿sí? Para eso hablaremos también luego de la diferencia de la capacitación. La capacitación en sí tiene que ser enfocada directamente a las estrategias para atenderle al cliente. Ya se ha hablado mucho con respecto a los buenos y malos tratos, las buenas y las malas experiencias con respecto al servicio de capacitación, el servicio al cliente, pero también tenemos que entender ahí qué es una estrategia. Las estrategias de atención al cliente es un arma competitiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice de la persona, dice del local, dice de todo lo que está alrededor, no solamente de quién te atiende, sino de para qué empresa trabajas. ¿Por qué? Porque se supone que eres la imagen institucional. Eres la primera cara con la cual tú te presentas ante el cliente, pero detrás tuyo está ese monstruo que se llama empresa. Entonces ahí tenemos que entender y ver cómo está tu salud emocional, tu salud física, tu salud médica, tu salud psicológica, para atenderle al cliente. Si tú un día tienes un pésimo día y no estás de manera alegre o por lo menos en paz contigo mismo para atender a un cliente, es preferible que digas que no lo atiendes o que no te pongan ese día a atender a las personas que entran al local, porque sencillamente es una situación tan negativa que lo que hace es ahuyentar al cliente. Entonces aquí las empresas tienen que tratar y trabajar mucho en lo que se refiere a la educación y la capacitación en estrategias, ¿sí? Ok, esa ha sido una primera pastilla a cargo del doctor Guzmán. Muchachos, doctor, algo me quedó en la duda, ¿no? Hablábamos de educación y yo quería vincular un tema de cultura, ¿no? Todo lo que engloba esto, la parte emocional, la parte de costumbres, todo lo que ha visto, lo que ha heredado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mire, ¿qué reacción hubiese tenido esta persona, este taxista? Si yo le pido por favor y me reacciona mal, ¿cómo hubiese sido si es que yo le pedía de mala manera? Ese se bajaba y me atropellaba. Claro, ahí entra todo lo que es el manejo de la inteligencia emocional. Lo que tú decías hace un momento, en primer lugar, ¿qué es lo que manda esto de la inteligencia emocional? Tengo que referirme a su autor, que es David Goleman, ¿no es cierto? El cual decía primero el autoconocimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te conoces tú? ¿Cómo reaccionarías ante tal situación?
El solo hecho de reaccionar de esa manera tan agresiva por parte de este chofer de un bus, ya nos dice mucho cómo se conoce, cómo está. La primera. La segunda, pues ya es la parte de la empatía. ¿Cómo te relacionas tú con el usuario? En este caso, ¿no es cierto?, el pasajero. ¿Tú cómo entiendes que te está pidiendo que bajes la velocidad? Tal vez tú, dentro del momento de conducir, este señor no se daba cuenta que estaba yendo a velocidad. ¿Por qué? Porque ahí viene la tercera parte. ¿Cómo está su situación psicológica, su situación emocional? De pronto el tipo iba a exceso de velocidad, pero en realidad estaba perdido en el espacio. Ni se daba cuenta, ¿no es cierto?, de la velocidad que llevaba, porque sencillamente, lo que te decía hace rato, todos los problemas que va llevando, familiares, laborales, personales, pues sencillamente le afectan y no le permite concentrarse, ¿sí?, en su trabajo. Entonces ahí viene lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Lo que tú me decías. Y por ejemplo, yo, perdón doctor que le corte de esta manera, ¿alguna técnica, por ejemplo, para dominar esto? Porque digamos, yo quiero ser o aprender a ser paciente, ¿sí? Me encuentro ante una situación frente a un cliente que me saca de las casillas, que por cualquier situación me hace tener un coraje. ¿Qué podría aplicar yo en ese momento? Bueno, lo común es respira 10 veces, respira 100 veces. ¿Hay algo más que podamos hacer tal vez para poder sobreponernos a una situación así? Sí, hay técnicas, no solamente de la respiración, porque llevándole un poco a la broma, llevándole un poco para que esto no sea tan serio, respira 10 veces, 1, 2, y a la tercera le caes a puñetes. Claro. Es así. ¿Cómo llegar a un estado de paz y tranquilidad solamente respirando hasta el 10? Exacto. Tiene que haber algo más. Sí, por supuesto. Ahí vienen ya las técnicas, lo que yo he venido acá promoviendo desde hace algún momento. ¿Qué tanto tú has recibido coaching? Coaching para sanar tu alma. Porque esa reacción que se tiene en un momento determinado con un cliente, ¿cómo estás tú emocionalmente? Y eso no es de un momento, o se puede salvar respirando 10 veces. Hasta respirar 10 veces, o tu cliente ya se fue, o sencillamente tu cliente ya te cayó a golpes como el del bus. Entonces, sí hay estrategias en las cuales tú tienes que aprender y que se tiene que capacitar a quienes van a atender a un usuario, a atender a un cliente, pero son técnicas más allá del momento, espontáneas. Son técnicas que se tienen que trabajar, como decía hace un momento, con inteligencia emocional, con coaching, con programación neurolingüística, que te permiten no trabajar para ese momento de la atención al cliente, sino para trabajar en toda tu vida, en todo momento, ¿sí? Y yo creo que aquí vale bien la pena la primera estrategia, que cuando tú vas a atender al cliente, lo primero que tienes que hacer es amar lo que haces. Si tú no amas lo que haces, si no te gusta atender a un cliente, atender a un usuario, ¿para qué estás ahí? ¿Solamente por un sueldo, por un salario? Pues sencillamente eso puede acarrearte mucho más problemas cuando tú no amas lo que haces. Cuando tú te desempeñas con amor, con gusto por atender a tu cliente, a tu usuario, las cosas fluyen. Y no tienes necesidad de estarte poniendo en coraje con alguien o ponerte molesto con alguien, porque recuerda que si tú estás para atender al cliente, es porque te pusieron ahí y tienes competencias de las cuales tú has demostrado que puedes hacerlas. Competencias cognitivas, competencias afectivas, competencias de carácter actitudinal. Y es lo que tú me preguntabas hace un rato, ¿no? Esos tipos de estrategias de las actitudes, ¿no es cierto?, son fundamentales, y hablamos ya la semana anterior. ¿Por qué? Porque es la actitud como tú te presentas. Si tú vas a un trabajo por el sueldo solamente, pero no amas lo que haces, dedícate a cualquier otra cosa. Claro, complicado está así. La otra es ofrecer ayuda de forma activa. El ofrecer una ayuda de forma activa significa resolver los problemas de tu cliente, de tu usuario, siempre, y no dejar para después.
Mira que hay ocasiones en que tú vas a algún sitio y necesitas ayuda y te dicen, sí, cómo no, venga, ya la atendemos. Y te dejan esperando 2, 3 minutos, hasta 5 minutos. ¿Por qué? Porque están atendiendo a otra persona. Y ahí vienen ya las estrategias, ¿no es cierto? Ahí ya vienen las estrategias de atención al cliente de parte de la empresa. Si llegan 2, 3 clientes, ¿cuál es la forma, cuáles son los procesos con los cuales se puede manejar? Si llega una persona, a ver, ¿quién le va a atender? Si llegan 2, ¿quién le va a atender? Y si llegan 3, de igual manera, a ver, ¿de qué manera vamos a proceder para poder atenderle? ¿Sí? Algo importante, perdón, doctor, aquí. Sí. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada de un manejo de un script, ¿no es cierto? Que podría ser una solución también, porque muchas veces la persona también se predispone, hablando como cliente, no se predispone porque quizás la manera como le recibieron en el establecimiento no fue la adecuada. Quizás no le saludaron, puede ser que utilizaron alguna palabra que para mí resulta ofensiva. Entonces el manejo del script es muy importante también porque, digamos, ustedes tienen una sola manera de presentarse ante el cliente y de esa manera podríamos, como se dice en el web popular, se lo mete al cliente en el bolsillo. Así es. Sí, ¿no es cierto? Entonces es muy importante también esto. Bueno, de hecho hay muchos establecimientos que lo aplican. Por ejemplo, hablando justamente de un ejemplo que vimos la semana pasada, esta cadena de farmacias que empieza con F, Fibeca, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente uno llega y el guardia ya le recibe como un saludo. Entonces, si uno está tensionado, si uno va quizás preocupado o con alguna preocupación realmente muy grave en la cabeza, ¿qué es lo que hace? Simplemente ya se baja, ¿sí? Porque ha recibido un trato amable, entonces eso realmente marca mucho la diferencia en cualquier atención. Sí, mira, lo que tú acabas de decir es la antesala a la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es emplear un lenguaje positivo. Cuando tú te diriges a un cliente, te diriges a un usuario, tienes que hablarle de manera positiva. ¿En qué le podemos ayudar? Y si no tienes el producto, bueno, en todo caso vamos a buscarlo, pero siempre con un talante alegre y en segundo lugar, hablarle de una manera muy positiva, muy animada. ¿Para qué? Para que se sienta feliz, se sienta tranquilo, tranquila el momento que ha llegado a un local. Y lo que tú decías es muy bienvenido. Hay muchas empresas que ya tienen detallado en su manual de procedimientos cómo deben saludar. Desde la entrada, desde quién lo recibe, cómo le atiende, de qué manera, cuál es la posición, cuáles los gestos que tiene que hacer, hasta cuando el cliente sale del local. Eso se llama en el manual de procesos, ¿no es cierto?, cómo se debe de atender al cliente. La otra. Oiga, doctor, tengo aquí una duda. Mira, yo trabajé en un momento en una multinacional y ellos precisamente tenían este modelo que lo denominaban la foto, ¿no? Entonces, la foto es, tú haces esto, dices esto, inclusive medido el tema de los gestos. Tú mueves la mano, levantas, extiendes, aprietas, das la vuelta, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces entiendo que hay una aplicabilidad efectiva en ciertos productos y para ciertas empresas, pero yo no sé a ustedes, chicos, si les sucede. Hay cadenas de ropa que uno ingresa, ¿no? Y ellos con el mejor ánimo de dar un servicio al cliente y brindarte lo mejor y el apoyo y el soporte, se vuelve en un hecho que, por ejemplo, para mí lo encuentro invasivo. ¿No? Yo quiero ver la camisa y a lo mejor me demore, no sé, 1 hora, 1 hora y 1/4. Es mi gusto, yo compro así, ¿no? Y viene esta persona que está obviamente capacitada, tiene esta línea de conducta y el tema del script que mencionaba Santi. Y entonces te dice, ¿y qué le puedo ayudar? Estamos aquí en las cosas. Y tengo colores, o sea, chévere, ¿no? Me siento poder hasta cierto momento. Entonces le digo, ok, voy a escoger, yo le aviso, ¿no? Yo le aviso. Y se para al lado mío, pone las manitos atrás, ella tan linda, sonriente, ¿no? Hasta así como que te hace ojitos, te hace luces, pero yo lo encuentro invasivo. Yo no sé si esas cadenas harán una medición de qué tan efectivo es esto. No sé qué tanto les vaya a vender, pero vemos gente que no. Entonces, ¿cómo confundir o cómo disminuir esa buena intencionalidad que tienen y que en mi caso, por ejemplo, repercute que a veces yo me salgo, me retiro? Mira, voy a responderte. Tú hace un momento me hiciste una consulta. ¿Qué tiene que ver la cultura en atención al cliente? Es lo que tú acabas de decir. ¿Cómo nosotros
vemos la cultura de atención al cliente. El que una persona se nos acerque de una manera muy gentil, muy cortés, a entregarnos, ofrecernos su producto. Tú dices, se nos llega a hacer algo invasivo, pero sucede que en atención al cliente, esa es la forma de llegar, esa es la forma de llegar hacia el cliente. Tienes que tú personalizarte con el cliente, es lo que se llama esto, personalizar el trato con el cliente. Llegas a esa área interior de los 90 centímetros que se habla en programación neurolingüística, en la cual entraste en esos 90 centímetros, que estás muy cerca, pero ese llegar muy cerca te pone al frente. ¿Para qué? Para decir, yo estoy aquí, ¿en qué le puedo ofrecer? Mire, estoy para servirle, y lo que hace es ofrecerte una experiencia, no el producto en sí como tal. Tú de pronto no compraste nada, pero la persona que se acercó a donde ti a venderte un producto, a atenderte en un servicio, llegó hasta la parte más interior, más cercana de tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que te queda esa experiencia y la próxima vez ya llegas, pero ahí viene la cultura. Suponte que tú vayas con tu esposa, ¿ya? Y esta persona es una dama muy bonita, muy agraciada, y se acerca donde ti y te empieza a ofrecer los productos. Oye, ¿cómo reacciona? Es un problema. ¿Por qué? Porque digo yo. Exacto. El problema es ese que tú me preguntabas, la cultura. ¿Sí? ¿Cómo se acerca un vendedor, una vendedora hacia donde ti para ofrecerte un producto? Mira que hay cosas que en algunas cadenas de alimentos yo estoy viendo, y lo estoy viendo con muy buen agrado. Uno se acerca y dice, mire, disculpe, ¿dónde puedo buscar el azúcar? Sí, señor. Deja de hacer lo que están haciendo y te dicen, venga por favor, le acompaño. Y te llega y te dicen, aquí está el azúcar. Pero ese es en una primera parte. Pero es sugerido, ¿no? O sea, exacto, exactamente. Ya llega, ¿no es cierto? Llega a personalizarse el trato con el cliente. Y eso demuestra también profesionalidad, ¿sí? Pauli, ¿me quieres hacer una pregunta? Más que una pregunta, yo quería hacer una acotación. Es muy importante también para las personas que están involucradas en la atención al cliente directo, que sepan identificar qué tipo de cliente tienen al frente. Porque básicamente no podemos generalizar un tipo de cliente con otro cliente. Se me ocurre, tenemos los clientes temperamentales, los clientes flemáticos, etc. Entonces, es muy importante que la parte de atención al cliente sepa identificar oportunamente a qué cliente están atendiendo en el momento preciso. Entonces, ¿sí? Es básico. Creería que las empresas deberían enfocarse en capacitar oportunamente a sus empleados para no invadir la privacidad del cliente. No, es que no es invadir la privacidad del cliente, es la estrategia de negocio que tú estás aplicando. ¿Sí? Y ya lo decía Marc hace un momento. Llegas a una cadena de ropa y lo que hacen es, sí, que desea una camisa, y por poco te desvisten y te dicen, mire, esta camisa le queda, sabe que un número mayor, que un pantalón, vaya, pruébese, no se preocupe, vea, ¿cuántos pantalones? No más de 3, eso sí, al probador, y te pasan. Mire, tenemos en café, tenemos en azul, tenemos en beige, que le quedó bien, un número menos, y por poco te dicen, no se preocupe, salga, yo le veo si le queda bien. ¿Sí? O sea, es la estrategia de mercado, que se está utilizando, porque la estrategia de mercado no solamente es cuestión de qué vendes, sino cómo lo vendes. Y tú me hacías una pregunta, ¿no? En esto que acabas de decir, hay que hablar acerca también de hablar el idioma del cliente. No es lo mismo tratar con un cliente cortés que con un descortés, porque la situación de la atención al cliente, por más que esté en papeles, escrito, redactado y todo lo que tú creas pertinente, sucede que siempre hay esos clientes indecisos, los clientes que ya, pero este momento quiero. Entonces ahí viene la capacitación.
la verdadera capacitación de cómo atiendes a ese cliente, a ese usuario, y que en muchas ocasiones no se da. ¿Por qué? Porque sencillamente capacitamos en situaciones superficiales o generales, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo le trato a un cliente descortés? ¿Cómo le trato a un cliente que es sumiso? ¿Cómo le trato a un cliente que viene acompañado de su esposa? ¿O cómo le trato a un cliente que viene acompañado de su esposo? Y otra cosa, la programación neurolingüística te dice que tienes que revisar y analizar qué cliente es, cómo viene. Si es un cliente que viene solo o una cliente que viene sola, tienes que saber cómo actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como lo decía Mark, pues sucede que en un rato determinado te puedes hacer unas ilusiones en las cuales no estaba en la cabeza de la persona que te atendió, sino que ese es el script, como dice acá el amigo, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Qué tienes que hacer? Y el problema es que ahora, ¿no es cierto? Ahora en todas las cadenas existen cámaras en las cuales te hacen algo. Te vigilan, ¿sí? Cómo estás actuando, cómo estás trabajando tú. ¿Para qué? Para seguir trabajando ahí. Te vigilan cómo le atendiste al cliente. Qué bueno. Entonces, en ese sentido, mira, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Pues sencillamente hablar ya las estrategias. Para resumir, lo primero, la atención al cliente va y nace desde la educación. La educación en valores como respeto, responsabilidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios que maneja una institución, una empresa que debes aplicar? Luego de eso, pues, algo que es fundamental, ¿cómo está la salud? En especial la salud emocional de la persona que nos va a atender, que es fundamental, la parte psicológica, ¿no es cierto?, de cómo te va a atender. E inclusive, mira, ha habido ocasiones en que personas con necesidades especiales, hablemos en términos más castizos, personas con discapacidades, son las que te ayudan y se prestan de mejor manera y están resultando ahora que son los mejores vendedores, ¿sí? Hemos hablado de lo que es una estrategia, pues sencillamente es un arma competitiva en el cual es el modo particular en que se elige un empleado, una persona, para diferenciarse de los demás, ¿sí? Esto es la estrategia de cómo la persona, la institución, la empresa maneja el servicio al cliente y, resumiendo, ofrecer una ayuda de forma activa, directa con el cliente, amar lo que uno hace. Si no te gusta, si no amas lo que haces, mira, ¿para qué estás ahí? Actuar con rapidez ante sus inquietudes, hablar el idioma del cliente, ¿sí? Saber qué tipo de cliente es el que está llegando hasta donde ti y que te está pidiendo tu ayuda y satisfacer sus necesidades, pero más desde una experiencia de vida más que la venta de un producto o un servicio. Emplear siempre un lenguaje positivo para que todo fluya de manera amigable y las relaciones entre las personas. Se personaliza el trato con el cliente, ¿no es cierto? El tú a tú, uno a uno, sabiendo que en momentos invadirán tu zona de confort, y demostrar profesionalidad y sobre todo comprender y entender que hoy las empresas vigilan todo lo que tú haces dentro de una institución, desde un local. ¿Para qué? Para medir los índices de satisfacción, y a veces ahora se está generando inclusive el cliente fantasma, aquel que llega con una actitud negativa para ver tú cómo reaccionas, o en la otra eres muy amigable con una vendedora, con un vendedor, para ver igual cómo reaccionas. Son situaciones que hoy las empresas están manejando. Y por último, decir algo que es fundamental, la cultura. Lo que tú decías, Mar, es la cultura como nosotros llevamos. No es lo mismo ir a comprar un artículo en una tienda de los Estados Unidos que en Europa, en España, en Francia, o ir a comprar en Bolivia. Y también no es lo mismo ir a comprar en una tienda en Ecuador. ¿Por qué? Porque todo esto maneja dos parámetros: la educación, el nivel de educación, el nivel de salud emocional, el salud psicológica, y sobre todo, cuál es la cultura en la que te estás desenvolviendo. Publicidad.